Pedro se despertó solo, como todas las mañanas desde que ella se había ido. La habitación estaba llena de silencio, un eco constante de lo que había sido una vida ruidosa, llena de risas y conversaciones interminables. Ahora, todo eso parecía un lejano recuerdo, una película en blanco y negro que Pedro no quería volver a ver, pero que se repetía en su mente una y otra vez. Había criado a sus hijos con el sudor de su frente, trabajando día y noche para asegurarse de que nunca les faltara nada. Perdió a su esposa hace 5 años, un golpe que lo había roto en 1000 pedazos. Pero él siguió adelante, por ellos, por sus hijos. Pero lo que nunca imaginó fue que, después de todo, lo dejarían en una residencia de ancianos. Una tarde, cuando ya sentía el peso de los años en su espalda, sus hijos tomaron una decisión. Sin preguntarle, sin explicaciones, lo llevaron a ese lugar frío y distante, donde cada día era una repetición del anterior, y donde los recuerdos de una vida llena de sacrificios se desvanecían en la rutina. Pedro, sin embargo, nunca se quejó, solo los observaba, con una mezcla de tristeza y resignación en los ojos. Pero ahora, solo en su habitación, mirando por la ventana, Pedro se preguntaba, ¿dónde me equivoqué? ¿Acaso no les di todo? Su corazón latía lento, pesado, mientras intentaba encontrar alguna señal en el cielo gris. ¿Y tú? ¿Crees que Pedro merecía este final? ¿Hizo algo mal en el camino? Pedro apretó las manos contra el borde de la ventana, observando las sombras alargadas que el atardecer proyectaba sobre el jardín del asilo. El viento soplaba suave, moviendo las hojas de los árboles con un ritmo lento, como el que había tomado su vida en los últimos meses. Aquella rutina silenciosa, sin emociones, le pesaba en los hombros. Recordaba cómo, en otro tiempo, llegaba exhausto a casa después de largas jornadas de trabajo. Sus manos, endurecidas por los años de esfuerzo, se habían transformado en herramientas para darle a su familia lo que él nunca tuvo. Había sacrificado todo: tiempo, salud, sueños, y hasta su propia felicidad. Se imaginaba sentado en la vieja mesa del comedor, en aquella casa que construyó con tanto esfuerzo. Sus hijos pequeños, corriendo a su alrededor, mientras su esposa servía la comida con esa sonrisa que lo hacía sentir que todo valía la pena. La casa resonaba con las risas, y cada rincón estaba lleno de vida. Ellos crecieron, y yo nunca me di cuenta del momento exacto en que me dejaron atrás, pensó, mientras la amargura se deslizaba en su pecho. Primero fueron los juegos, luego las conversaciones a la hora de la cena, y finalmente, las visitas se hicieron cada vez más esporádicas, hasta que un día, simplemente, dejaron de llegar. Un golpe en la puerta lo sacó de su ensueño. Era uno de los asistentes del asilo, con la misma sonrisa automática de siempre. «Pedro, la cena está lista. Es hora de ir al comedor». Pedro asintió, pero sus pies se sentían como plomo. Mientras caminaba por los pasillos largos y estériles, no podía evitar sentir que cada paso lo alejaba más de la vida que una vez conoció. Sentado a la mesa del comedor, rodeado de otros ancianos que compartían el mismo destino, Pedro pensaba en cómo sus hijos no venían a verlo. Meses habían pasado desde la última visita, y aunque siempre prometían volver pronto, ese pronto nunca llegaba. «¿Qué hice mal?», se preguntaba una vez más, pero esta vez no había respuesta. Solo el eco de su propio dolor. «¿Y tú? ¿Qué crees? ¿Los hijos de Pedro están actuando de la manera correcta? ¿O deberían haber hecho algo diferente?» Pedro se quedó en silencio, observando cómo las sombras crecían en la habitación. A lo lejos, el sonido de los cubiertos y las conversaciones en el comedor apenas llegaban a sus oídos. Para él, esos sonidos eran un recordatorio constante de lo lejos que estaba de la vida que una vez conoció. Recordaba la vez en que su hijo mayor, Marcos, vino a visitarlo con la excusa de que el trabajo lo tenía muy ocupado. Pedro lo miraba, intentando reconocer al niño que solía correr por el jardín con una sonrisa brillante, el mismo al que le enseñó a montar en bicicleta y con el que compartió tantas tardes de fútbol. Ese Marcos ya no existía. Ahora, frente a él, había un hombre de pocas palabras, con prisas, mirando su reloj y revisando el móvil cada pocos minutos. La conversación fue corta, casi superficial, como si Pedro ya no tuviera nada interesante que decir, como si su vida hubiera dejado de importar en cuanto cruzó las puertas de ese lugar. Aquel día,
Marcos le prometió que lo llevaría a casa para Navidad. Pedro esperó con la esperanza encendida, limpiando su pequeño espacio en el asilo y guardando el abrigo que su esposa le había tejido años atrás. Pero cuando la fecha se acercaba, la llamada llegó. «Papá, lo siento mucho, pero no voy a poder llevarte este año. Hay muchos compromisos con la familia de mi esposa». Pedro, con un nudo en la garganta, respondió: «Está bien, hijo, no te preocupes, tal vez el próximo año». El próximo año nunca llegó. Las semanas se transformaron en meses, y cada día se volvía más pesado que el anterior. Pedro había dejado de mirar el calendario. Ya no importaba la fecha, porque para él todos los días eran iguales. El asilo no era un lugar de vida, sino un lugar de espera, donde los ancianos parecían detenerse en el tiempo, esperando algo que tal vez nunca llegaría. A veces, por las noches, escuchaba a otros ancianos llorar en sus habitaciones. Era un llanto suave, ahogado, el tipo de llanto que solo sale cuando ya no queda esperanza. Pedro entendía ese sentimiento demasiado bien. Él también había llorado así las primeras semanas, cuando aún creía que sus hijos vendrían a buscarlo, cuando aún pensaba que esto era solo una fase temporal, un descanso mientras ellos organizaban sus vidas. Pero ahora sabía la verdad. Él había sido olvidado. Sus hijos habían seguido adelante, habían hecho sus propias vidas, y él era solo una parte de su pasado, un recuerdo que preferían no revivir. Una tarde, mientras miraba por la ventana del comedor, vio una familia joven pasar por la calle. El padre llevaba a su hijo en hombros, y la madre sonreía mientras caminaban juntos. La imagen le recordó los días en que él también llevaba a sus hijos de esa manera, cuando todo parecía tan sencillo y la vida estaba llena de promesas. «¿Cómo llegué aquí?», se preguntaba una y otra vez. Era como si todo hubiera pasado en un parpadeo, como si la vida lo hubiera empujado al borde y, de repente, él ya no tuviera un lugar en ella. No podía evitar pensar en su esposa. Si ella estuviera viva, las cosas serían diferentes, lo sabía. Ella nunca hubiera permitido que lo dejaran en ese lugar. Ella habría luchado, habría hecho todo lo posible para que su familia permaneciera unida. Pero ahora estaba solo con sus recuerdos y con el vacío que dejaban los silencios. Las tardes en el asilo comenzaban a pesar más sobre Pedro, no solo por la soledad que sentía, sino por el peso de sus propios pensamientos, que parecían aplastarlo lentamente. Cada rincón de ese lugar le recordaba su aislamiento, su desplazamiento de la vida de sus hijos, esos mismos hijos que una vez corrieron a sus brazos buscando protección, risas y cariño. Un día, mientras estaba sentado en la sala común, un hombre nuevo llegó al asilo. Era más joven que Pedro, tal vez 10 o 15 años menos, y al principio no intercambiaron palabras. Sin embargo, fue ese hombre quien, después de semanas de miradas cruzadas, decidió romper el hielo. Se sentó al lado de Pedro y, sin previo aviso, le preguntó: «¿Tienes hijos?». Pedro lo miró, sorprendido por la pregunta directa. Su respuesta fue lenta, casi pesada: «Sí, 3». «¿Y te visitan?», insistió el hombre. Pedro rió. Pero no fue una risa de humor, sino una risa amarga, llena de dolor y resignación. «Hace mucho que no los veo». El hombre asintió, como si entendiera el sentimiento. «A mí me pasó lo mismo. Crié a mis 2 hijas solo después de que su madre nos dejara. Pero, al final, ellas también me dejaron aquí». Esa conversación fue como abrir una herida que Pedro había intentado ignorar. Todos en ese lugar compartían una historia similar. Todos habían sido abandonados de alguna manera. Esa noche, Pedro no pudo dormir. Las palabras del hombre resonaban en su cabeza, despertando recuerdos que él había intentado enterrar. Comenzó a revivir el momento exacto en que todo cambió en su vida. No fue cuando su esposa murió. No, el cambio real sucedió mucho antes, cuando sus hijos comenzaron a distanciarse. Primero fue Marcos, que se mudó a otra ciudad por trabajo. Luego, Raúl, el segundo hijo, que siempre tenía excusas para no visitarlo. Y finalmente, Claudia, su hija menor, que era la más cercana a él, pero que también se alejó cuando se casó. Pedro se acordaba de las conversaciones que solía tener con Claudia, las largas charlas sobre la vida, sus sueños y sus preocupaciones. Pero cuando Claudia dejó de llamarlo,
Cuando las visitas se convirtieron en mensajes de texto breves y fríos, Pedro entendió que, de alguna manera, había perdido a su hija también. Esa noche fue diferente. Pedro sintió algo dentro del que no había sentido en mucho tiempo: rabia. Una rabia que surgió de lo más profundo de su corazón, una rabia dirigida hacia sus hijos, hacia sí mismo y hacia la vida. Se levantó de la cama, con el corazón latiendo con fuerza. Caminó hasta la ventana y miró hacia afuera, donde la luna brillaba sobre los árboles. ¿Por qué me hicieron esto?, se preguntó, su voz temblando de ira y frustración. Había sido un buen padre, o al menos eso creía. Había trabajado duro, había sacrificado todo por ellos. ¿Cómo podían haberlo olvidado tan fácilmente? Sus pensamientos se volvieron oscuros, pesados. Por primera vez, Pedro comenzó a preguntarse si había algo que podría haber hecho diferente. ¿Debió haber sido más estricto con ellos? ¿Tal vez les dio demasiado? ¿El amor que les ofreció fue interpretado como debilidad? La rabia comenzó a mezclarse con una tristeza profunda. Pedro, por primera vez, se sintió verdaderamente traicionado. Esa traición le pesaba más que la soledad misma. Sentía que su vida, su esfuerzo, todo lo que había hecho, se había reducido a esto: a una cama en un asilo, a la espera de una visita que tal vez nunca llegaría. Pero Pedro no iba a rendirse. Había algo dentro del que no estaba dispuesto a morir aún. Esa noche, decidió que ya no esperaría más. Si sus hijos no venían a verlo, él iría a buscarlos. Pedro dejó atrás la casa de su hijo mayor, con una mezcla de satisfacción y dolor en el pecho. Había confrontado a Marcos, había dicho lo que llevaba años guardando, pero eso no borraba el vacío que sentía en su interior. Caminó por las calles oscuras, notando cómo la noche comenzaba a caer, cubriendo todo con una manta de silencio. Pero él no iba a detenerse. Tenía que seguir. Tenía que enfrentar a sus otros hijos. El siguiente en su lista era Raúl, su segundo hijo, el que siempre había sido distante, pero a quien Pedro amaba profundamente. Cuando llegaron los problemas, Raúl había sido el primero en poner distancia, siempre justificándose con el trabajo, con compromisos. Pedro sabía que esa reunión sería más difícil, pero estaba listo. Llegó a la casa de Raúl tarde en la noche. Desde la ventana, podía ver la luz de la televisión encendida. Sabía que Raúl estaba en casa, pero también sabía que no esperaba su visita. Pedro tocó la puerta con firmeza, esta vez sin la duda que lo había acompañado en la visita anterior. El tiempo de ser paciente había quedado atrás. Raúl abrió la puerta lentamente. Su expresión de sorpresa fue evidente al ver a su padre parado allí, envuelto en su viejo abrigo, con la mirada decidida. «Papá, ¿qué haces aquí?», preguntó, casi en un susurro, como si no supiera cómo procesar la escena. Pedro no perdió tiempo. «Vine porque necesito hablar contigo. Ya hablé con Marcos, ahora es tu turno». Raúl se quedó inmóvil, sin saber qué responder. Sabía que la conversación no sería fácil. «Papá, ahora no es un buen momento. Tenemos una cena, y...». Pedro lo interrumpió. «Siempre tienes una excusa, Raúl. Siempre estás demasiado ocupado para tu padre. Pero esta vez no me voy a ir. Vamos a hablar ahora». Raúl intentó balbucear una respuesta, pero Pedro dio un paso hacia adelante, entrando en la casa sin esperar una invitación. Se sentaron en la sala. El ambiente estaba cargado de tensión. Pedro miró a su hijo, observando los rasgos de su rostro que tanto le recordaban a la madre de Raúl. En ese momento, las emociones de Pedro se intensificaron aún más. Él no solo estaba luchando por su dignidad, estaba luchando por su lugar en la vida de su familia. ¿Sabes lo que es vivir cada día esperando que tus hijos vengan a verte y nunca lo hagan? ¿Sabes lo que es sentir que te han olvidado? Yo te di todo, Raúl. Me maté trabajando para que nunca te faltara nada, y ahora me dejas en un lugar donde solo esperan a que me muera. Raúl bajó la mirada, avergonzado, incapaz de responder. El peso de las palabras de su padre lo aplastaba, pero al mismo tiempo, la culpa lo paralizaba. Pedro continuó, esta vez con un tono más suave, pero cargado de dolor. Yo no estoy aquí para rogarte, Raúl. No vine a pedir compasión. Vine a decirte que lo que hicieron está mal, y no voy a dejar que mi vida termine así.
en ese lugar frío y solitario. Raúl finalmente levantó la cabeza, con lágrimas en los ojos. Lo siento, papá. Nunca pensamos que te sentirías así. Pensamos que era lo mejor para ti, que estarías mejor cuidado allí. Pedro sacudió la cabeza, decepcionado. Eso es lo que piensas, pero lo que yo necesitaba era mi familia. No necesito un lugar donde me den pastillas y me mantengan en silencio. Necesito sentir que aún tengo un propósito, que aún soy parte de tu vida. El silencio llenó la sala por unos momentos. Raúl sabía que su padre tenía razón. El miedo a las responsabilidades, el miedo a enfrentar la vejez de su padre, lo habían empujado a tomar decisiones sin pensar en lo que Pedro realmente necesitaba. Pedro se levantó lentamente. Mañana voy a ver a tu hermana. Quiero que pienses en lo que te he dicho, Raúl, porque no quiero que cuando me vaya de este mundo, te arrepientas de las decisiones que tomaste. Raúl asintió en silencio, observando cómo su padre salía por la puerta. Aquella visita le había dejado una marca profunda, una herida abierta que tardaría en sanar. Pero Pedro no se detendría. Aún le quedaba una última visita, una última conversación que debía tener. La mañana siguiente, Pedro despertó con la misma determinación que lo había acompañado en las últimas 24 horas. Su encuentro con Raúl había sido revelador, pero no suficiente. Todavía faltaba la última visita, la más dolorosa de todas, Claudia, su hija menor. Claudia siempre había sido la luz de sus ojos, la niña dulce que lo seguía a todas partes cuando era pequeña, la que le contaba sus secretos y confiaba en él más que en nadie. Sin embargo, esa misma hija fue la primera en cortar lazos emocionales con él cuando la vida la absorbió con su matrimonio y sus propios hijos. Pedro sabía que esta conversación sería la más difícil, porque Claudia no era solo su hija, era su esperanza, la que, en su corazón, había esperado que lo rescataría de su soledad. Se dirigió a su casa en el barrio residencial, donde Claudia vivía con su familia. Las calles bien cuidadas y las casas elegantes le recordaban el esfuerzo que él y su esposa habían hecho para darles a sus hijos una vida mejor. Aquella casa también había sido financiada, en parte, por Pedro, quien nunca dudó en dar todo lo que tenía para que sus hijos tuvieran un futuro brillante. Cuando llegó a la puerta de Claudia, se detuvo por un momento. No era solo una puerta física lo que estaba a punto de cruzar. Era una puerta emocional que había estado cerrada durante demasiado tiempo. Pedro tocó el timbre, y tras unos minutos, Claudia abrió. Su expresión pasó de sorpresa a incomodidad en cuestión de segundos. «Papá, no esperaba verte aquí», dijo, con una sonrisa nerviosa. Pedro observó a su hija, ahora una mujer adulta, con responsabilidades, pero para él, seguía siendo la niña que solía correr hacia él buscando consuelo. «Claudia», comenzó Pedro, con una voz calmada pero firme. «Necesitamos hablar». Claudia lo invitó a entrar. Pero ya no era la misma niña que solía compartir todo con él. Había un muro invisible entre ellos, uno que se había levantado con los años y que ahora parecía imposible de derribar. Se sentaron en la sala, y Pedro notó cómo ella evitaba su mirada, como si supiera lo que estaba a punto de escuchar pero no estuviera lista para enfrentarlo. «Claudia, te he criado con todo lo que tenía. Nunca te faltó nada, y siempre estuve allí cuando me necesitabas. Pero ahora, cuando yo te necesito, me siento abandonado. Me llevaron a ese lugar, y tú, la más cercana a mí, no has hecho nada por sacarme de allí». Claudia respiró hondo, claramente incómoda. «Papá, no es que no te quiera, pero es que ahora tengo mi familia, mis hijos, es difícil cuidar de todos al mismo tiempo. Pensamos que en el asilo estarías mejor cuidado, con personas profesionales que te atenderían». Pedro la miró, con el corazón lleno de dolor. «¿Cuidado? ¿Es eso lo que piensas? No necesito a extraños que me den pastillas y me hablen como si fuera un niño. Necesito a mi familia. Necesito sentir que aún soy importante para ti. ¿Qué pasó con la niña que siempre decía que nunca me dejaría solo?» Las palabras de Pedro cayeron sobre Claudia como una tormenta. Ella sabía que su padre tenía razón, pero también sentía el peso de sus propias responsabilidades. «Papá, no entiendo por qué sientes que te abandonamos. Nunca fue nuestra intención. Creímos que estarías mejor allí, que tendrías más compañía». Pedro la interrumpió.
No entiendes porque nunca me preguntaste. ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste solo para saber cómo estaba? Me dejaste ahí, esperando que todo se resolviera por sí solo. Pero no es así, Claudia. No soy un problema que se puede ignorar hasta que desaparezca. Las lágrimas comenzaron a acumularse en los ojos de Claudia, pero Pedro no quería que su hija llorara. Él quería que entendiera, quería que viera lo que realmente había sucedido. Lo que más duele, continuó Pedro, su voz quebrándose ligeramente, es que yo nunca les fallé. Estuve ahí cada vez que me necesitaron, sacrificando todo por ustedes. Y ahora, me han dejado en un lugar donde el único propósito que tengo es esperar la muerte. Claudia no pudo contener más las lágrimas. Se derrumbó delante de su padre. La culpa y el dolor la habían alcanzado finalmente. Papá, nunca quise que te sintieras así. Lo siento tanto. Pedro la observó, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Había esperado este momento durante tanto tiempo, pero ahora que lo tenía, se daba cuenta de que las palabras no borrarían el dolor que había acumulado durante todos esos años. Claudia, no quiero tus disculpas. Lo único que quiero es que recuerdes que aún estoy aquí, que aún soy parte de tu vida, de la vida de todos ustedes. No quiero que se olviden de mí hasta que ya no esté, porque cuando llegue ese día, será demasiado tarde para arrepentirse. Pedro dejó la casa de su hija con un peso menos en el corazón, pero con la certeza de que, aunque las palabras habían sido dichas, el verdadero cambio tendría que venir con acciones. Sus hijos tenían una oportunidad de enmendar las cosas, pero ahora era su turno de demostrar si realmente querían ser parte de su vida nuevamente. Pedro caminó bajo el cielo oscuro, sabiendo que aún quedaba un largo camino por delante, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que había recuperado una parte de sí mismo, esa parte que sus hijos casi habían borrado. No sabía lo que el futuro le deparaba, pero una cosa era segura: ya no era el hombre que esperaría en silencio. Pedro caminaba bajo el cielo oscuro, pero esta vez algo había cambiado en él. Ya no se sentía como el hombre que había sido abandonado y olvidado. Las confrontaciones con sus hijos le habían devuelto un poco de su dignidad, pero también había abierto heridas profundas en su corazón. Sentía una mezcla de alivio y desesperación. Sabía que sus hijos se sentían culpables, que las palabras que había dicho los habían tocado, pero ahora necesitaba ver si eso se traduciría en acciones. Esa noche, Pedro regresó al asilo, pero no entró a su habitación como de costumbre. En lugar de eso, se sentó en el jardín, bajo la luz pálida de la luna, rodeado por la tranquilidad inquietante del lugar. Su mente no dejaba de correr, pensando en todas las veces que había trabajado hasta el agotamiento para darle una mejor vida a sus hijos, y en cómo esa vida que él había ayudado a construir lo había excluido. ¿En qué momento me convertí en una carga?, murmuró, más para sí mismo que para alguien más. El eco de su voz resonó en la oscuridad, como si el mismo universo estuviera devolviéndole la pregunta. Se sentía traicionado no solo por sus hijos, sino por el curso natural de la vida, por una sociedad que parecía empujar a los ancianos hacia la invisibilidad. No era solo su familia la que lo había dejado atrás, era todo lo que una vez amó y valoró. Mientras Pedro reflexionaba, otro residente del asilo se acercó, un hombre llamado don Joaquín, que también había sido abandonado por su familia. Joaquín era conocido por su carácter rebelde y su falta de conformismo con el destino que le habían impuesto. ¿Pensando en cómo nos han tirado a la basura?, preguntó Joaquín con una sonrisa amarga. Pedro lo miró, sorprendido por la franqueza del comentario, pero no lo negó. «Solo trato de entender cómo llegué aquí», respondió, con un tono cansado. Joaquín se sentó junto a él, sacando una botella pequeña de whisky que había escondido en su abrigo. «Todos tenemos la misma historia aquí, viejo. Nos sacrificamos por ellos, les dimos todo, y ahora estamos aquí, esperando. Pero ¿sabes qué? No me voy a quedar esperando. Estoy planeando algo». Pedro arqueó una ceja, intrigado. «¿Planeando qué?». Joaquín tomó un sorbo de su botella y sonrió. «Irme. No me voy a quedar aquí hasta que me muera. Quiero tener mi propia despedida, a mi manera. He estado ahorrando un poco de dinero, y estoy listo para largarme de aquí. Ir a ver el mar una vez más antes de que mis huesos se quiebren del todo». «¿Te imaginas?»,
Morir mirando el océano, no en este lugar de paredes grises y pastillas sin sabor. Las palabras de Joaquín resonaron en Pedro. Nunca se había permitido pensar en algo tan audaz, pero la idea de recuperar el control de su vida, aunque fuera por un instante, lo cautivaba. Él también tenía sueños olvidados, deseos que nunca había cumplido. Ese era mi sueño con mi esposa, dijo Pedro en voz baja. Ver el océano juntos, sentir la brisa. Siempre dijimos que lo haríamos cuando los niños fueran mayores, pero ella se fue antes de que pudiéramos hacerlo. Joaquín lo miró con una chispa de complicidad en los ojos. No es tarde, Pedro. Nunca es tarde hasta que lo es. Vente conmigo. Si nuestros hijos no nos quieren, entonces que se queden con sus vidas. Nosotros merecemos algo mejor que esto. Pedro sintió un torbellino de emociones. Por primera vez en años, se sentía vivo, aunque fuera solo por la idea de hacer algo por sí mismo, algo que rompiera con la rutina de espera en la que se había sumido. Las palabras de Joaquín le resonaban, no es tarde hasta que lo es. Esa noche, Pedro no pudo dormir. Su mente estaba llena de imágenes del mar, de su esposa, de los sueños que había postergado por el bien de sus hijos. Y ahora, esos mismos hijos lo habían relegado a un rincón, como si ya no tuviera valor. ¿Qué sentido tenía seguir esperando? Al amanecer, Pedro tomó su decisión. No iba a pasar otro día en ese lugar sin alma. Se levantaría, se iría con Joaquín, y aunque solo fuera por un breve instante, recuperaría el control de su vida. Vería el océano. Cumpliría al menos un sueño antes de que su cuerpo ya no le permitiera moverse. La determinación en su corazón creció mientras veía los primeros rayos de sol colarse por la ventana. Era su momento, su última oportunidad de hacer algo por él, no por sus hijos, no por la sociedad, sino por el hombre que había sido y que aún estaba dentro de él, esperando ser liberado. Pedro no había sentido una emoción así en años. La idea de romper con la rutina, de dejar atrás el asilo y recuperar aunque fuera una pequeña parte de su vida, lo llenaba de energía. Se había pasado demasiado tiempo siendo pasivo, esperando que otros decidieran por él. Pero ahora, junto a Joaquín, estaba listo para cambiar su destino. Al día siguiente, Pedro y Joaquín se reunieron en el jardín trasero del asilo, donde los empleados rara vez pasaban. Joaquín había trazado un plan sencillo pero efectivo. Con su pequeño ahorro, Joaquín había conseguido un taxi que los llevaría hasta una ciudad costera cercana, donde podían pasar un tiempo lejos del asilo, lejos de todo. El conductor era un viejo amigo de Joaquín, alguien que había perdido la fe en el sistema y estaba dispuesto a ayudarlos. «Nos iremos por la noche», dijo Joaquín, con una chispa de emoción en los ojos. «Nadie nos notará. Para cuando se den cuenta de que nos hemos ido, estaremos viendo el mar». Pedro sonrió, aunque su mente estaba llena de preguntas y dudas. ¿Sería esta la escapada que tanto había esperado? ¿Sería este su último acto de rebeldía, o solo el comienzo de algo más grande? No lo sabía, pero lo que sí tenía claro era que no podía seguir como hasta ahora. Necesitaba hacer algo por sí mismo, aunque solo fuera por un breve instante. La noche llegó rápidamente, y Pedro y Joaquín se movieron con cautela por los pasillos del asilo. El ambiente silencioso y apagado del lugar contrastaba con la adrenalina que ambos sentían. Pedro miró una última vez su habitación, ese lugar donde había pasado tantos días esperando en vano la visita de sus hijos. Cerró la puerta suavemente, sin mirar atrás. Ya no había vuelta atrás. Cuando llegaron al jardín trasero, el taxi ya estaba allí, esperándolos. El conductor, un hombre robusto de barba gris, les hizo un gesto rápido. «Suban rápido, no tenemos mucho tiempo». Pedro y Joaquín entraron en el auto, y el conductor arrancó sin hacer ruido, adentrándose en la oscuridad de la noche. El viaje fue en silencio al principio, con ambos hombres perdidos en sus pensamientos. Pedro miraba por la ventana, observando cómo las luces de la ciudad se desvanecían a medida que se adentraban en la carretera. Era un viaje que nunca imaginó hacer, un viaje hacia la libertad, hacia el mar que tanto había soñado ver junto a su esposa. Finalmente, después de unas horas de viaje, el auto se detuvo. El conductor les hizo una señal para que bajaran. Frente a ellos estaba el mar, inmenso, majestuoso, reflejando la luz de la luna en sus olas tranquilas.
Pedro se quedó quieto por un momento, incapaz de procesar la magnitud de lo que estaba viendo. Era más hermoso de lo que había imaginado, y por un instante, se sintió completamente en paz. «Lo logramos, Pedro», dijo Joaquín, con una sonrisa en el rostro. «Aquí es donde quiero estar. Aquí es donde quiero que termine mi historia». Pedro asintió, sintiendo una mezcla de emociones. «Siempre quise ver esto con ella», susurró, refiriéndose a su esposa. «Pero tal vez, esto es lo que ella hubiera querido para mí. Que no me quedara esperando, que luchara hasta el final». Los dos hombres se sentaron en la arena, observando las olas romper suavemente en la orilla. El viento salado acariciaba sus rostros, y por primera vez en mucho tiempo, Pedro sintió que estaba haciendo algo por él mismo, algo que realmente importaba. Horas pasaron mientras conversaban sobre sus vidas, sobre sus hijos, sobre las decisiones que los habían llevado hasta allí. Pedro no podía evitar pensar en sus hijos, en si algún día comprenderían lo que él había hecho, en si alguna vez se arrepentirían de haberlo dejado solo. «¿Crees que algún día nos recordarán como algo más que una carga?», preguntó Pedro, mirando al horizonte. Joaquín suspiró. «Tal vez sí, tal vez no. Pero ya no importa, Pedro. Lo que importa es lo que haces con el tiempo que te queda. Y nosotros hemos decidido vivir, no esperar a morir». Con esa frase resonando en su mente, Pedro se levantó. Las primeras luces del amanecer comenzaban a iluminar el horizonte, y el mundo parecía un lugar completamente diferente bajo la luz del sol naciente. Se dio cuenta de que, aunque sus hijos no lo habían tratado como él merecía, él aún tenía poder sobre su propia vida, y no necesitaba su aprobación para seguir adelante. Pedro se quedó de pie, mirando el horizonte mientras las primeras luces del amanecer comenzaban a iluminar el océano. El viento salado seguía acariciando su rostro, y con cada ola que rompía en la orilla, sentía que una parte de su viejo yo se liberaba, como si hubiera dejado atrás años de arrepentimiento y culpa. Pero aún quedaba una pregunta que lo atormentaba, algo que, a pesar de todo lo que había hecho hasta ahora, seguía sin resolverse. Se giró hacia Joaquín, que aún estaba sentado en la arena, observando las olas. «¿Crees que hice lo correcto, Joaquín?», preguntó con una mezcla de duda y esperanza en su voz. «¿Crees que debía haber enfrentado a mis hijos o simplemente aceptado mi destino en el asilo?». Joaquín se encogió de hombros. «No hay respuestas fáciles, Pedro. Todos cometemos errores, y a veces los hijos también. Pero tú has luchado por lo que crees que mereces. Eso ya es algo que la mayoría de la gente no tiene el valor de hacer». Pedro asintió lentamente, pero no podía evitar sentir que su historia aún no había terminado, que había dejado una puerta abierta en su vida. Sabía que, tarde o temprano, sus hijos tendrían que enfrentarse a las decisiones que habían tomado, y él también tendría que vivir con las suyas. ¿Y tú? ¿Qué crees? ¿Crees que Pedro hizo lo correcto al enfrentar a sus hijos y buscar su propio camino? ¿O debería haber encontrado otra forma de reconciliarse con su familia? Comparte tus pensamientos en los comentarios. ¿Qué harías tú si estuvieras en la posición de Pedro, enfrentando años de sacrificio y abandono? Pedro no pudo evitar sentirse invadido por pensamientos contradictorios mientras observaba el océano. Por un lado, estaba el alivio de haber tomado el control de su destino, de haber enfrentado a sus hijos y liberarse de la prisión emocional en la que había estado atrapado durante tanto tiempo. Pero por otro lado, aún quedaba esa incómoda sensación de incompletitud. Sus hijos no estaban aquí, y el mar, aunque hermoso, no llenaba completamente el vacío que sentía en su corazón. Joaquín seguía tranquilo, disfrutando del momento, pero Pedro estaba inquieto. Había algo más que necesitaba hacer. No podía dejar que todo quedara simplemente en una confrontación y una huida. Su historia no había terminado. Mientras caminaba lentamente por la orilla, el sonido de las olas era como un eco de sus pensamientos. «Si vuelvo, ¿cambiará algo?», se preguntaba. «¿O ya todo está perdido?». La duda lo carcomía. Había hecho lo que muchos no se atreverían a hacer: levantarse y confrontar su realidad, escapar del asilo, ir en busca de respuestas. Pero ahora, de pie frente a ese vasto océano, sentía que quizás había más que podía hacer. Sus hijos habían escuchado sus palabras, pero ¿las habrían comprendido realmente? ¿Habían sentido el peso de su dolor,
o simplemente habían reaccionado con culpa momentánea. En ese momento, algo se encendió en su interior. Ya no podía conformarse con solo haber hablado. Necesitaba que sus hijos comprendieran verdaderamente lo que habían hecho. Necesitaba cerrar esa herida, no solo por él, sino por ellos también. Si no los enfrentaba de nuevo, si no les daba una oportunidad real de enmendar lo que había sucedido, ¿realmente había logrado algo? Joaquín, dijo Pedro finalmente, volviéndose hacia su amigo, voy a volver. Joaquín levantó la mirada, sorprendido. ¿Volver? ¿A qué? ¿Al asilo? Pensé que querías escapar de todo eso. Pedro asintió lentamente. Sí, lo hice, y necesitaba escapar. Pero ahora me doy cuenta de que no puedo huir de mis hijos. No puedo dejar que todo termine así, con una confrontación y ya. Si de verdad quiero cerrar este capítulo, tengo que enfrentar la verdad completa, no solo la parte que me duele a mí, sino la que los afecta a ellos también. Quiero que entiendan, quiero que vean a su padre, no solo como un hombre viejo que crió a sus hijos y quedó en el olvido, sino como alguien que aún tiene algo que ofrecer, algo que enseñar. La decisión de Pedro fue repentina, pero estaba completamente seguro. Sabía que sus hijos lo habían fallado, pero también sabía que aún quedaba una oportunidad de redención, una oportunidad de que ellos lo vieran de verdad. No solo como el padre que envejecía, sino como alguien con historia, con un pasado, con sueños y dolores que no desaparecían con el tiempo. Pedro volvió a sentarse junto a Joaquín. Ambos miraron el océano en silencio por un rato más, disfrutando de la tranquilidad antes de lo que sería, sin duda, un nuevo capítulo en la vida de Pedro. Pero esta vez no era un capítulo de resignación. Era un capítulo de valentía, de una lucha diferente. Una lucha por la reconciliación, por la comprensión mutua. Tal vez no me entiendan del todo, dijo Pedro, más para sí mismo que para Joaquín. Tal vez sigan con sus vidas y no cambien. Pero si no lo intento, si no hago el esfuerzo de volver, siempre me quedará esa duda. Y no quiero morir con dudas. Quiero saber que hice todo lo que pude. ¿Y tú? ¿Qué harías en el lugar de Pedro? ¿Volverías para intentar sanar las heridas familiares, o seguirías adelante, buscando solo tu paz personal? A veces, la familia puede ser una carga, pero también puede ser una fuente de redención. ¿Crees que Pedro encontrará lo que busca? Comparte tus pensamientos y reflexiona sobre cómo afrontarías una situación así. Pedro volvió al asilo aquella mañana con una nueva sensación de propósito, pero también con el peso de la incertidumbre sobre sus hombros. Había tomado la decisión de regresar, no para rendirse, sino para enfrentarse a algo mucho más complicado que la soledad, la verdad. El viaje que hizo junto a Joaquín le había dado la claridad que necesitaba, pero ahora tenía que confrontar la realidad de su vida, no solo en relación con sus hijos, sino también con el hombre que había sido. Cuando llegó al asilo, fue recibido con sorpresa. Los empleados y otros residentes lo miraban con curiosidad, como si no pudieran entender por qué había vuelto después de haberse marchado sin decir una palabra. Pedro, sin embargo, no les prestó atención. Tenía algo más importante en mente. Esa misma tarde, llamó a sus 3 hijos. Cada uno de ellos reaccionó de forma diferente al enterarse de que su padre había regresado. Marcos, el mayor, se mostró cauteloso y preocupado, preguntándose si Pedro había vuelto porque estaba arrepentido o porque necesitaba ayuda. Raúl, siempre el más distante, apenas mostró interés, mientras que Claudia, la más afectada por su encuentro anterior, se mostró nerviosa pero también aliviada de saber que su padre estaba de vuelta. «Quiero que vengan», les dijo Pedro. «No para discutir, sino para hablar. De verdad hablar. Hay cosas que necesito decir, y creo que también hay cosas que ustedes necesitan escuchar». Los 3 aceptaron, aunque con reticencia. Sabían que esta reunión no sería fácil, pero también sabían que no podían ignorar más la situación. Pedro había vuelto para cerrar un ciclo, para enfrentar no solo su dolor, sino el de ellos también. El día de la reunión llegó, y Pedro se sentó en la sala común del asilo, esperando a sus hijos. El aire estaba cargado de tensión, pero Pedro estaba en paz. Sabía que, sin importar lo que sucediera, ya no era el mismo hombre que había sido hace unas semanas. Él había cambiado, y esa fuerza interior era lo que lo mantenía firme.
Finalmente, los tres llegaron. Marcos fue el primero en entrar, con una mirada preocupada y seria. Raúl lo siguió, con su expresión fría y reservada, mientras que Claudia, claramente nerviosa, intentaba mantener la compostura. Pedro los miró a cada uno en silencio por un momento. Ya no los veía como los niños que había criado, sino como adultos, cada uno con su propia vida, con sus propios miedos y luchas. Pero también sabía que, de alguna manera, todos estaban conectados por una historia común, una historia que había sido rota y que ahora él intentaba reparar. «Gracias por venir», comenzó Pedro, su voz calmada pero firme. «Sé que esta no es una conversación fácil para ninguno de nosotros, pero es una que necesitamos tener». Los tres hijos permanecieron en silencio, esperando a que Pedro continuara. Había tanto que decir, tanto que había quedado sin resolver en todos esos años. Pedro sabía que no podría arreglar todo en una sola conversación, pero necesitaba empezar por algún lugar. «Me he pasado mucho tiempo preguntándome qué hice mal», dijo Pedro, mirando a cada uno de sus hijos. «Me preguntaba si, en algún momento, dejé de ser el padre que ustedes necesitaban, o si tal vez hice algo que los alejó de mí. Pero después de todo lo que ha pasado, me di cuenta de algo. No es que yo dejara de ser su padre, es que todos dejamos de hablar, de entendernos. Ustedes siguieron con sus vidas, y yo me quedé atrás. Asterisco asterisco no por culpa de ustedes, pero tampoco por culpa mía. Simplemente dejamos de ser una familia». Las palabras de Pedro cayeron como una losa en la sala. Había un silencio pesado, lleno de emociones no expresadas. Marcos fue el primero en hablar. «Papá, no es que no te quisiéramos. Es solo que, con el tiempo, las cosas cambiaron. Nos acostumbramos a que estuvieras allí, a que siempre fueras fuerte. Supongo que nunca pensamos que necesitarías algo de nosotros». Pedro lo miró, asintiendo lentamente. «Eso es lo que más me dolió, Marcos. Que ustedes nunca se dieron cuenta de que también me podían fallar. Que también necesitaba de ustedes, no solo como hijos, sino como personas. Pensaron que yo era inmune al dolor». Raúl, que siempre había sido el más distante, intervino en ese momento, sorprendiéndolos a todos. «No es tan sencillo, papá. Todos tenemos nuestras vidas, nuestras responsabilidades. No es que no te queramos, pero la vida no es fácil. A veces, simplemente no sabemos cómo estar para alguien más cuando apenas sabemos cómo estar para nosotros mismos». Las palabras de Raúl, aunque duras, resonaron profundamente en Pedro. Por primera vez, entendía lo que sus hijos sentían. No era que lo hubieran olvidado o dejado de lado por maldad, sino que también estaban luchando por mantenerse a flote en sus propias vidas. «Claudia», dijo Pedro, volviendo la mirada hacia su hija menor, «sé que fuiste la que más me visitó al principio, pero también sé que poco a poco te fuiste alejando. Y entiendo por qué. No era fácil para ti». Claudia asintió, con lágrimas en los ojos. «Papá, te juro que nunca quise que te sintieras solo. Siempre fuiste mi héroe, pero ver cómo envejecías, cómo la vida te iba quitando tu fuerza. Me asustó. No sabía cómo manejarlo, y me alejé porque no quería enfrentar lo que significaba». Pedro se levantó lentamente, su mirada cálida pero llena de verdad. «No vine aquí a hacer que se sientan culpables. Vine porque quiero que comprendan algo. Aún estamos a tiempo de ser una familia. No me queda mucho, lo sé, pero no quiero que este sea el final. No quiero que lo último que recuerden de mí sea un hombre esperando en una habitación vacía». «¿Y tú? ¿Crees que las familias pueden sanar viejas heridas y empezar de nuevo? ¿O hay momentos en la vida donde ya es demasiado tarde para arreglar lo que se ha roto? Comparte tus pensamientos y reflexiona sobre cómo abordarías una situación así». La tensión en la sala alcanzaba su punto máximo. Las palabras de Pedro habían abierto una herida que sus hijos nunca habían querido enfrentar. La verdad, cruda y desnuda, estaba finalmente sobre la mesa. Pedro los observaba, esperando alguna reacción, alguna chispa que indicara que sus hijos realmente comprendían la profundidad de lo que había sucedido. El silencio pesaba como una manta invisible, pero el aire estaba cargado de emociones no dichas. Marcos fue el primero en levantarse de su silla.
Su rostro estaba tenso, pero había una determinación en sus ojos que Pedro no había visto antes. «Papá, tienes razón», dijo, con la voz temblorosa pero firme. «To full Amos. Siempre pensé que estarías bien, que no necesitabas de nosotros porque siempre fuiste el más fuerte. Pero nunca me detuve a pensar cómo te sentirías. Y eso fue un error». Pedro lo miró fijamente, su corazón acelerándose. Por primera vez, estaba viendo una vulnerabilidad en su hijo mayor que nunca había percibido antes. «No se trata solo de fallarme, Marcos. Se trata de que nunca intentaron entenderme. Yo no necesitaba que me protegieran, pero sí necesitaba que me escucharan, que me vieran, no como ese padre fuerte que siempre estuvo ahí, sino como alguien que, al final del día, también tiene miedo, también siente el peso del tiempo». Raúl, que hasta ese momento había permanecido en silencio, finalmente se levantó. «Siempre fuiste el pilar de nuestra familia, papá. Y cuando mamá murió, no supimos cómo sostenernos sin ti. Tal vez te dejamos cargar con todo el peso porque no sabíamos cómo enfrentarlo nosotros mismos. Y cuando te fuiste al asilo, fue más fácil para nosotros dejar que otros se encargaran de ti. Pero no fue por maldad, no fue porque no te quisiéramos. Simplemente, no supimos cómo estar a la altura». Pedro sintió una mezcla de dolor y alivio. Estaba viendo por fin lo que sus hijos nunca le habían mostrado: su propia lucha interna, su propia incapacidad de lidiar con la vida después de la muerte de su madre. No los había culpado solo por el abandono, sino por el silencio. Y ahora, ese silencio finalmente se estaba rompiendo. Claudia, que había estado llorando en silencio, se acercó a Pedro. Con los ojos enrojecidos por las lágrimas, lo miró con una mezcla de amor y arrepentimiento. «Papá, te dejé solo porque me daba miedo verte envejecer. Tenía tanto miedo de perderte que me alejé, pensando que, de alguna forma, si no te veía, no tendría que enfrentar la realidad de que algún día ya no estarías aquí. Pero ese miedo me cegó, y en lugar de pasar tiempo contigo, te dejé en ese lugar frío. No me lo puedo perdonar». Pedro la miró con ternura, aunque su corazón estaba lleno de una tristeza profunda. Sabía que el arrepentimiento de sus hijos era genuino, pero también sabía que no podía simplemente olvidar lo que había sucedido. El tiempo perdido no se podía recuperar, pero al menos podían construir algo nuevo, algo real. «Claudia», dijo suavemente, «el tiempo que me queda no es mucho, pero no quiero que lo pasemos con culpas. Todos cometimos errores, y yo también fui parte de eso. No pedí ayuda, no les mostré lo que sentía. Me encerré en mi dolor, esperando que ustedes lo adivinaran. Ahora sé que debemos hablar. Debemos ser honestos sobre nuestras debilidades, sobre nuestras emociones». En ese momento, algo profundo ocurrió. Los hijos de Pedro se dieron cuenta de algo que había estado siempre delante de ellos, pero que nunca habían visto con claridad. Su padre no solo era un hombre fuerte que los había criado, sino también alguien vulnerable, alguien con miedo y dolor. Y Pedro, por su parte, entendió que sus hijos no lo habían abandonado por falta de amor, sino porque también estaban perdidos, atrapados en sus propias vidas. La conversación se alargó durante horas. No fue fácil, hubo lágrimas, reproches y, sobre todo, muchas verdades que habían sido ignoradas por años. Pero al final del día, cuando el sol comenzó a descender y las sombras de la noche se apoderaban del asilo, Pedro se dio cuenta de que algo había cambiado. Ya no había ese vacío, esa sensación de abandono que lo había atormentado durante tanto tiempo. Se despidieron esa noche, no con promesas vacías, sino con un entendimiento real. Marcos, Raúl y Claudia prometieron no dejar que ese abismo volviera a formarse entre ellos. Sabían que su padre no tenía mucho tiempo, pero también sabían que los momentos que les quedaban serían diferentes. Serían más honestos, más reales. ¿Y tú? ¿Has tenido alguna vez una conversación difícil con alguien que amas, donde las palabras no dichas son las más pesadas? A veces, el dolor más profundo es el que nunca se expresa. ¿Crees que es posible sanar una relación rota después de años de silencio? ¿Cómo enfrentarías una situación así? Comparte tus pensamientos y experiencias. Después de aquella conversación, Pedro sintió una ligera calma que no había experimentado en años.
Sus hijos finalmente habían visto una parte del que siempre estuvo oculta, bajo la figura de padre fuerte y protector. Aunque las heridas seguían abiertas, ahora había una posibilidad de sanación. Pedro no esperaba que las cosas cambiaran de la noche a la mañana, pero el primer paso ya estaba dado, y eso era más de lo que había imaginado cuando decidió regresar del océano. Los días que siguieron fueron diferentes. Por primera vez, sus hijos comenzaron a visitarlo con regularidad. No con prisas ni con excusas, sino con un verdadero interés en compartir momentos con él. Marcos, en especial, comenzó a traer a sus propios hijos, los nietos de Pedro, que antes apenas lo veían. Pedro se dio cuenta de que había perdido mucho tiempo, pero ahora tenía la oportunidad de dejar una huella diferente en las vidas de sus nietos, algo que lo llenaba de esperanza. Sin embargo, a medida que pasaban los días, Pedro notaba algo que no había querido admitir antes. Su cuerpo ya no era el mismo. Los años de sacrificios y trabajo duro finalmente habían pasado factura. Aunque su espíritu se sentía más libre que nunca, su salud comenzaba a decaer rápidamente. Las noches se volvieron más largas, los dolores más intensos, y las visitas al médico más frecuentes. Una tarde, después de una de esas visitas, el doctor lo miró con la gravedad que precede a las malas noticias. Pedro, hemos hecho todo lo posible, pero tu corazón está fallando. No sé cuánto tiempo más te queda, pero te aconsejo que lo aproveches al máximo. Pedro asintió sin mostrar sorpresa. Había sentido que este momento llegaría, pero saberlo de manera definitiva le daba una nueva perspectiva. Ya no tenía miedo de lo inevitable. Lo que más le preocupaba ahora era cómo usar el tiempo que le quedaba de la mejor manera posible. Decidió no contarles a sus hijos de inmediato. No quería que lo miraran con lástima ni que sus visitas estuvieran llenas de tristeza. Quería que las últimas semanas que pasara con ellos fueran llenas de momentos reales, de risas y conversaciones profundas, no de despedidas prolongadas. A pesar de su deterioro físico, Pedro mantenía una energía mental que sorprendía a todos. Pasaba largas horas charlando con Joaquín, su compañero de aventuras, quien, aunque comprendía el dolor de Pedro, lo animaba a seguir adelante con valentía. No importa cuando llegue el final, Pedro. Lo que importa es cómo llegas a él. Pedro decidió que, antes de que su cuerpo lo obligara a quedarse permanentemente en cama, haría algo especial. Llamó a sus hijos y les pidió que vinieran todos juntos un fin de semana. Marcos, Raúl y Claudia no dudaron en aceptar la invitación, aunque en el fondo sentían que había algo más detrás de la petición de su padre. Ese fin de semana, Pedro les pidió que lo llevaran al lugar donde él y su esposa solían ir cuando eran jóvenes, una pequeña cabaña junto a un lago, un lugar que guardaba recuerdos de tiempos felices. Fue allí donde criaron a sus hijos, y fue también allí donde siempre soñaron envejecer juntos. Aunque su esposa ya no estaba, Pedro sentía que regresar a ese lugar sería una manera de cerrar un ciclo. Cuando llegaron, el ambiente estaba cargado de nostalgia. Los hijos de Pedro recordaron las vacaciones de su infancia, las risas junto al lago y las noches bajo las estrellas. Pedro, con una sonrisa débil pero llena de paz, les pidió que se sentaran junto a él en el porche de la cabaña. «Quería traerlos aquí porque este lugar es importante para mí», dijo Pedro, su voz suave pero firme. «Aquí es donde su madre y yo soñábamos envejecer juntos. No pudimos hacerlo, pero aún así, quiero que sepan que estos recuerdos son los que me mantuvieron fuerte durante todos estos años». Los hijos de Pedro lo escuchaban en silencio, sintiendo el peso de sus palabras. Sabían que este momento tenía un significado más profundo, aunque su padre aún no había revelado completamente lo que estaba sucediendo. Pedro los miró a cada uno, con una mezcla de amor y tristeza. «Sé que no tengo mucho tiempo más», dijo finalmente, rompiendo el silencio. «Pero no quiero que se enfoquen en eso. Quiero que piensen en todo lo que hemos vivido, en lo que aún podemos compartir. Lo que importa no es cuánto tiempo me queda, sino cómo lo aprovechamos». Los tres hijos se quedaron en silencio, procesando las palabras de su padre. El momento que todos temían había llegado, pero Pedro no lo enfrentaba con miedo, sino con una calma que los desconcertaba. Había aceptado su destino, pero lo hacía en sus propios términos, y eso les dio a ellos la fortaleza que necesitaban. El sol comenzó a ponerse en el horizonte,
pintando el cielo con tonos naranjas y dorados. Pedro, sentado junto a sus hijos en la cabaña del lago, observaba el paisaje con una paz profunda en su interior. Había aceptado el destino que la vida le había deparado, pero lo hacía sabiendo que, al final, había logrado lo que más anhelaba: reconectar con su familia y sanar viejas heridas. Los últimos días juntos fueron llenos de momentos simples pero significativos. Risas, conversaciones y el reencuentro con los recuerdos compartidos llenaron el tiempo que tenían, convirtiendo cada instante en algo especial. Pedro había encontrado la paz en su corazón no solo por haber enfrentado sus miedos, sino porque, al final, su familia se había reunido alrededor de él. «Papá, gracias por traernos aquí», dijo Claudia, mientras las lágrimas le caían suavemente por las mejillas. «Este lugar siempre será especial, no solo porque fue tuyo y de mamá, sino porque también es donde nos reencontramos contigo». Marcos, que había sido el más reservado durante la conversación, finalmente se acercó a su padre. «No sabemos cuánto tiempo nos queda juntos, papá, pero quiero que sepas que nunca te vamos a dejar solo otra vez. Ya lo entendimos. Eres lo más importante para nosotros». Pedro, con una sonrisa tranquila, miró a sus hijos. «No me importa cuánto tiempo me quede. Lo que me importa es que estamos juntos, y eso es todo lo que siempre quise». El lago frente a ellos permanecía en calma, como un reflejo de la paz que ahora sentían. El viento suave acariciaba sus rostros, y por primera vez en mucho tiempo, Pedro sintió que todo había encontrado su lugar. No había más reproches, no había más culpa, solo amor y comprensión. Al final, Pedro no solo había recuperado el amor de sus hijos, sino que también había encontrado un cierre para su historia. Había logrado lo que muchos creían imposible: sanar las heridas del tiempo y volver a ser el centro de la vida de su familia. La cabaña en el lago, un lugar que alguna vez fue símbolo de su juventud y esperanza, ahora se había convertido en el lugar donde él y su familia habían vuelto a conectarse de la manera más profunda. ¿Y tú? ¿Crees que las relaciones familiares pueden sanar con tiempo y honestidad? ¿Has vivido alguna vez una situación en la que tu familia tuvo que enfrentar momentos difíciles para finalmente unirse? Comparte tu experiencia o tus pensamientos sobre la historia de Pedro. ¿Cómo habrías enfrentado la situación en su lugar?